nos quedamos en esto, ¿no? Hablamos de la estructuración, dijimos que se ubican todos los elementos estructurales y que vamos a bueno, dependiendo del edificio, hablamos específicamente de una casa habitación, dijimos que son losas, traves, muros, columnas, castillos armados, ahogados, cimentación corrida, puede ser aislada. Entonces, esos son los elementos que intervienen para poder construir una casa y que se mantenga en pie. Los acabados son parte estética, ¿no? O sea, si yo puedo levantar un muro, estructurarlo bien con cadenas, castillos armados y puede ser que yo no le dé acabado. Obviamente, pues le va a afectar con la humedad, pero pues no quiere decir que va a fallar ese muro, ¿sí? Entonces, hay que tener en claro qué es estructural y qué no es estructural. Bueno, decía, ubicamos los elementos estructurales, ¿sí? Esta parte de estructuración es nada más una idea de cómo van a quedar los elementos necesarios para construir la casa. No vamos a hacer ningún cálculo, nada más vamos a ubicarlos. Entonces, para eso debemos tener en cuenta que la transmisión de cargas va de arriba hacia abajo. O sea, tengo que considerar el peso de la losa, después ese peso de losa, o sea, tengo que considerar el diseño de losa y después ese peso se le transmite hacia dónde. Entonces yo empiezo a ubicar diciendo, bueno, de un lado a lo mejor lo voy a apoyar en el muro, del otro lado lo voy a apoyar no, del otro lado lo voy a apoyar en una trave. Y bueno, si tengo una trave, pues entonces ahí tengo que poner columnas y de ahí va surgiendo la necesidad de los elementos estructurales, ¿ok? Entonces, cuando estructuramos es la necesidad, no es nada más poner traves por poner. O sea, muchas veces me entregan sus trabajos y me dicen, no, pues aquí, ¿por qué pusiste trave? Pues no sé, se me ocurrió que ahí podría ir. Y no es se me ocurrió, es que tendría que considerar la necesidad de los elementos estructurales. ¿Okay? ¿Cómo va a ser la necesidad de estos elementos? A ver, acuérdense que si tienen algún problema con mi audio, no me escuchan, no me ven, tienen que activar su audio para decírmelo, por favor. ¿Sí? Bueno, aquí acabo de leer el chat, pero no siempre entro el chat. Dice que se está entrecortando. Algunos dicen que sí. No lo sé. Acabo de terminar una clase y no tuve problema. Entonces, no sé si aquí yo realmente tenga ese problema del audio. No sé si son algunos o son todos. Yo sí tengo el problema, profesor, se corta el audio, no se escucha completo. A ver, voy a salir y voy a volver a entrar, ¿ok? Entonces no se vayan a salir de la clase, pero voy a salir y voy a volver a entrar para ver si... Igual a mí se me entrecorta. ¿Perdón? ¿Qué es? A ver, voy a borrar aquí. Cuando vamos a hacer un proyecto estructural, pues a mí los datos que me van a dar, pues nada más va a ser el proyecto arquitectónico, ¿sí? Me van a decir, bueno, voy a construir o quiero construir esta casa y necesito la estructura, entonces ese va a ser mi trabajo. Entonces, ¿qué me van a dar? Pues como ustedes ven aquí, esta es planta alta, esta es, a ver, voy a mover esto. Esta es planta baja, ¿sí? Entonces, no me van a decir dónde están las traves, no me van a decir nada. Simplemente me van a dar el proyecto para que yo luego resuelva. Entonces, de aquí, yo tengo que imaginarme cómo podrían quedar los elementos estructurales. Entonces, lo que hago es montar primero la planta, estudiar el proyecto arquitectónico. ¿Qué hay en la planta baja? Si hay salas, si hay comedor, si hay cocina, dónde están ubicados, qué hay en la planta alta, por dónde está la escalera. O sea, todo lo que intervenga en el proyecto.
Y después voy a montar la planta alta en la planta baja, es esto de aquí. ¿Para qué hago esto? Con la finalidad de que yo vea cuáles son los muros de la planta alta que coinciden con la planta baja. Por ejemplo, aquí puedo ver de que este muro existe en planta alta y también existe en la planta baja, no hay problema. Estos muros de acá no existen en planta baja. Entonces, ¿con qué finalidad? Si yo pensara que voy a sentar mi vigueta aquí, en este muro, en la planta alta, no tendría cómo bajar en el entrepiso, porque no tiene muro tampoco, no consigue. En cambio, si yo pensara que voy a sentar viguetas aquí, pues como el muro continúa en la parte de abajo, pues no hay problema, puedo transmitir esa carga, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hago primero, lo que deben de hacer primero, estudiar el proyecto, ver cuáles son los muros que coinciden de planta baja, planta alta, y así. Una vez teniendo esto, empezamos con la ubicación de los elementos estructurales. Les decía, es una transmisión de cargas, entonces tengo que ir de arriba hacia abajo. Por lo tanto, lo primero que debo de colocar son mis viguetas. Entonces, bueno, yo empiezo a colocar viguetas de la planta alta. Esta es mi planta alta, empiezo a colocar. Digo, bueno, aquí tengo muro y coincide con el muro de abajo. Puedo transmitir carga de esa manera. Aquí este muro que estaba en la planta alta no tiene nada de la planta baja, o sea, no tiene muro, no continúa. Entonces, no me convendría sentar la vigueta sobre esto. Y aquí hay un pedazo de muro que probablemente me sirva. Entonces, bueno, yo consideré que voy a sentar aquí y voy a sentarlo aquí. ¿Qué pasa? Bueno, en esta parte no hay muro, entonces mis viguetas no pueden quedar flotando. Entonces, tengo la necesidad de poner una traba. ¿Sí? Entonces, tiene que ser de esta manera. O sea, si ustedes vieron, primero coloqué la vigueta y como no tiene dónde sentarse, entonces puse una traba. Entonces, es porque se necesita, no es porque a mi gusto como que ahí se vería mejor la traba. A ver, ¿alguien quiere decir algo? Ingeniero. Sí. Y también vamos a aprender a calcular cuántas varillas debe de llevar la trave y cómo se debe armar la trave. Sí, eso es en la unidad 2. Ok. Gracias. Por eso estamos viendo las 4 etapas que tenemos que hacer para llegar a eso. Si vamos a llegar a cómo se debería de construir una trave, cómo se debe construir una columna, cómo se debe construir una losa. Pero en esta unidad 1 es precisamente el proceso para llegar a eso. ¿Ok? Entonces, bueno, ahorita no, en esta primera etapa de estructuración no se calcula todavía nada, pero pues faltan otras 3 etapas. Entonces, en esta, pues dijimos, bueno, se necesita la trave. Ahorita lo que necesito, pues si tengo trave, ¿qué necesito? Columnas. Entonces, surge la necesidad de poner columnas. ¿Sí? Pongo las columnas. Deben de tener presente que no es que vamos a agarrar y plano y poner primero las columnas. O sea, se los digo porque eso sucede mucho. A veces llegan y me entregan, ya puedo hacer una revisión cuando era presencial y a ver qué hiciste. Pues ya puse todas mis columnas. A ver, y tus traves no las he puesto y las losas no. ¿Y cómo sabes dónde van las columnas? Si la columna te sirve para apoyar una trave. Entonces, si no tienes traves, no sé si las columnas van ahí. Y si no tienes losas, que son las que te sirven para soportar, perdón, si no tienes la estructura de losas y son las que transmiten carga a las traves, pues tampoco tienes la idea de dónde van las traves. Entonces, tienen que ser en ese orden como se los estuvimos mostrando. Entonces, bueno, tienen después las columnas y ya después pues tendríamos que poner los castillos armados y los ahogados para los muros.
Tengo castillos ahogados y castillos armados. ¿Sí? Entonces aquí tengo armados, tengo ahogados. Aquí, por ejemplo, bueno, aunque tengo muro, estoy pasando una trave, pero porque esto me queda embolado, y esto me queda embolado, entonces para hacer una trave continua y se mantenga el equilibrio y no tenga problemas de estabilidad. Nada más por eso. Pero, por ejemplo, aquí tengo muro, no necesito ponerle trave. ¿Sí? Que quede claro. Acuérdense que nuestro objetivo, además de garantizar seguridad, es optimizar los materiales, mantenerlos dentro de los límites económicos. Esto quiere decir que los muros, como ustedes ven, me da un proyecto arquitectónico, tiene muros. Al arquitecto le sirve para delimitar sus áreas, pero a la vez sirve como un elemento estructural. Entonces va a salir más económico si yo busco que que mis losas se transmitan a través de los muros, entonces no necesitaría traves. Es casi imposible de que no se necesiten traves en un proyecto o sea, que todo se cargue sobre los muros. ¿Por qué? Porque aunque nosotros pongamos, muros, a lo mejor va a tener una habitación, va a tener una puerta, entonces en una puerta ya tenemos un vano, tenemos que poner un cerramiento y un cerramiento es como una trave. Voy a ponerle ventana, entonces en la ventana lleva cerramiento y es como una trave, entonces es lo mismo. Entonces siempre va a ser la necesidad, siempre es que se necesita hay que ponerlo, entonces eso es lo que tenemos que pensar. Sí, pero pues, sí saldría más económico colocarlo sobre los muros, pero obviamente pues también eso interviene en el proyecto arquitectónico. O sea, si nosotros, bueno, ya les mostré eso de la estructura. Pero si ustedes ven mi proyecto arquitectónico, o sea, esta es la planta baja y lo único que tiene de muro es este pedacito de acá. O sea, todo esto no tiene muro, ni la parte de aquí adelante. Y después aquí arriba tienen muros por todos lados. Entonces, obviamente, esta es una casa un poco complicada de resolver porque no coincide prácticamente ningún muro con la planta baja. Entonces, pues lleva muchas traves. Pero unas casas tipo fraccionamiento, pues no requiere de tanto, ¿sí? A ver, les voy a mostrar otra, permítanme. Entonces, para empezar, los claros son cortos. Normalmente la planta alta, bueno, esta no es de planta alta, pero es igual a la planta baja. Sí, normalmente lo que hacen ellos, vamos a suponer que agarran esto así. Construyen su planta alta diciendo de que aquí donde está el cubo de luz hace su escalera, mantienen esta recámara, este baño, esta recámara, y aquí si acaso le ponen un muro aquí divisorio. Pero aquí el chiste es que las viguetas, a ver, aquí el chiste está, por ejemplo, que las viguetas las colocan en una misma dirección. Entonces, más o menos. Hacen esto así. Bueno, obviamente también tienen que techar el closet, nada más para hacerlo más rápido. ¿Sí? Y por aquí, aunque le pongan muros de este lado, por ejemplo, que digan, no, que su planta alta le va a quedar, no sé, como por acá. Ahí. Dividan esto así, pongan muros así, como sea. De todos modos, su
losa la siguen poniendo en la misma dirección. Es esto así. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues lo que hacen es que este muro de borde, pues es el mismo muro de borde de la casa. Este muro de borde es el mismo muro de borde de la casa. Este muro de medio, bueno, coincide el de la recámara, igual en la parte de atrás. Y obviamente, bueno, tiene un pedazo aquí que no tiene muro, pues porque tiene que haber un paso. Entonces, pues realmente, pues ¿cuántas traves voy a necesitar acá? Solo voy a necesitar una trave, esa. ¿Sí? Y aquí arriba, pues si lo dejan así, igual solo necesitan una trave. Entonces, pues es una casa tipo fraccionamiento, que te sale la construcción por lo más económico posible, porque en cuestión de estructura, o sea, de adicional traves, columnas, pues no lleva tanto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque buscan que todo esté sobre los muros. Y sus ventanas también son pequeñas, de tal manera que casi siempre le ponen armas. Entonces, no es una receta del arma, simplemente en este tipo de casas tienen ventanas de 1 metro, puertas de 90 centímetros, es todo pequeño, los clavos son cortos, a las cargas que reciben son pequeñas y pues por eso el arma es suficiente. ¿Sí? Entonces, la transmisión de cargas en estas casas, una trave acá, una trave abajo y ya está. Entonces, obviamente al poner esto, yo necesitaría poner una columna aquí y poner una columna aquí, y de acuerdo a esto, tendría yo que ver, bueno, estas columnas hacia dónde bajan, porque finalmente el peso de la losa de este lado y de este lado va a ir en la trave, después esto se lo va a transmitir a la columna, pero estoy en planta alta, entonces esta columna hacia dónde van a bajar. Entonces, bueno, agarro de referencia y monto estas columnas aquí. Entonces puedo ver de que aquí tiene columna, aquí hay un muro y aquí hay muro. Entonces mi columna puede quedar por dentro del muro. ¿Qué sucede? Bueno, aquí es donde proponemos también las dimensiones de las columnas. Si mi muro es de 15, pues voy a poner columnas de 15. ¿Ok? Y así es la estructuración. Obviamente aquí ya estoy viendo por dónde van a bajar las cargas de la losa a través de este muro de borde. Va a pasar por acá y va a llegar a la cimentación. A veces va a pasar por acá a este y va a bajar a la cimentación. Aquí en este intermedio, pues en unas partes hay muros, va a bajar por el muro y a la cimentación. Y la parte de aquí va a bajar a través de las columnas, de las reacciones de las columnas hasta la cimentación. Y obviamente, bueno, si vamos a la misma distribución de losa aquí, pues esta trave va a cargar, entonces se van a acumular las cargas. Estas columnas reciben la reacción de la trave de arriba y la reacción de la trave de abajo. Bueno, y así es la hipótesis que yo tendría para resolver la estructura de esta casa. Y obviamente pues tendría que poner castillos armados, castillos ahogados para estructurar los muros, pero pues prácticamente sería eso, ¿no? Entonces, ¿por qué está la trave ahí? No porque me gustó poner la trave ahí, porque se necesita que esté ahí para que pueda soportar las losas, porque yo puse las losas en esa dirección. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, esto es a prueba y error. Entonces, sí. Y por ejemplo, cuando no es de Vigueta y Bovedilla, ¿cómo sería el análisis o el método para? Es lo mismo. Una losa se tiene que apoyar en 2 puntos. Entonces, pues depende de los puntos donde digas, ¿sí? O sea, yo puedo poner, esto no es Vigueta, esto es losa armada. ¿En dónde se va a apoyar la losa armada? Bueno, la voy a apoyar aquí y la voy a apoyar aquí. Es lo mismo, exactamente lo mismo. La losa es la cubierta, ¿no? Entonces, tengo que apoyarla. Entonces, es prácticamente lo mismo. Profe, por ejemplo, decía, profe, por sí. ejemplo, hay veces que las traves las esconden en la losa de arriba, ¿no? Sobre todo para cuando hay segundos pisos. En esos casos, por ejemplo, si es una losa armada, ¿cómo se hace? No se puede esconder hacia arriba. A ver, repíteme tu pregunta. No entendí muy bien la primera parte. Ajá, lo que Repítelo, pasa por es que, favor. por ejemplo, cuando hacen una losa, o sea, el techo con vigueta y bovedilla, muchas veces
suelen tirar la trave, esconder una trave hacia arriba para que no quede muy saltada en la parte de abajo. Cuando es de losa armada, ¿eso se puede realizar también? Sí, sí se puede. O sea, de hecho, bueno, la parte que ya vimos nosotros, que el objetivo de que yo voy a diseñar mi estructura y que brinde seguridad y buen comportamiento, entra la parte estética, que es eso que dices, que las traves no se deben de ver. Entonces, pues ahí entra la parte también, bueno, de qué espesor de losa de acuerdo a los planos. Tiene mucho que ver el sistema, el sistema que utilizamos de acuerdo a la región. O sea, aquí utilizamos vigueta y bovedilla, ¿sí? Entonces, lo más común, a lo mejor en otra región, en Tabasco, utilizan losa maciza o losa armada. Pues también se puede ocultar las traves. Obviamente, pues ahí es de acuerdo al proyecto. Tendríamos que ver qué espesor tiene la trave, perdón, qué espesor tiene la losa de acuerdo al claro y qué peralte o espesor necesita la trave también de acuerdo al claro. O sea, aquí, por ejemplo, en este que les estoy mostrando, tenemos una trave de 2 metros, o sea, 2 acá 2 arejas, una trave de 2, o sea que tampoco es muy grande, muy larga la trave. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a suponer que este muro estuviera hasta por acá. Entonces, yo estoy exagerado nada más para poner ejemplo. Entonces, yo tengo esta trave de aquí hasta acá. No sería una buena opción porque tampoco va a quedar oculta en la losa. Porque la losa es pequeña, aunque sea de billete y bovedilla, es pequeña, va a ser 20 centímetros. Y esta longitud de trave, ni siquiera la he medido, pero yo sé que no va a pasar con 20 centímetros. Me va a pedir mucho más. Y como está en el entrepiso, pues no va a ser factible, tiene 5 metros, le acabo de poner, no va a ser factible esta solución, repito, porque me va a pedir un peralte a lo mejor de 40 centímetros. Entonces, si la pongo hacia abajo, pues por cuestión estética, pues no va a quedar porque se va a ver el pedazo de trave saltado hacia abajo. Y por la parte de arriba, no solo estética, no va a ser funcional porque entonces el paso de aquí va a tener el pedazo de trave saltado. Entonces, ¿qué quiere decir? De que esta no sería una solución. Tenemos que buscar otras soluciones. A eso iba, y de hecho, eso iba a explicar con otro ejemplo de que tenemos que buscar otras soluciones. No es nada más una, no es que así tienen que ir las viguetas siempre. Les di este ejemplo que es una casa de fraccionamiento y así las hacen porque, bueno, proyectan una y construyen 1.000.000 de casas, ¿no? Pero no todas las casas nos van a tocar así. No todo el que me contrate me va a dar para una casa de tipo fraccionamiento. Entonces yo tengo que buscar otras opciones. Entonces, si esto está muy largo y es mucha carga que le estoy transmitiendo, entonces lo que tendría que hacer es que a lo mejor empecé considerando que mi billeta va a ir así. Entonces, bueno, a lo mejor ya no me conviene esto. Lo que me convendría, a lo mejor, sí, siendo que es otra hipótesis, que es lo que ustedes tienen que considerar en su solución, que a lo mejor me conviene que vaya de esta manera. Entonces lo puedo asentar aquí, entonces a lo mejor esto no le transmite la carga ya directamente a esta trave, porque esto, así como lo estoy poniendo, ya no está sentado en la trave, está sentado en el muro de acá y en el muro de acá. Entonces son diferentes soluciones que podemos dar. O sea, por eso es resolver el problema. O sea, si es una losa maciza, a lo mejor vas a tener el mismo problema y no tanto por el espesor de la losa, sino puede ser por la longitud de la trave. Repito, a lo mejor si es esta misma trave y pones una losa maciza, pues se queda oculta en la losa y no pasa nada. Pero obviamente si esto crece su longitud, pues lo más seguro es que no sea la solución adecuada. Repito, por eso en la primera parte de estructuraciones son ideas. Yo tengo que esto puede quedar así y yo considero que sería lo más económico. Tengo una trave corta y eso. Ahora, cuando yo diseñe, pues voy a saber si
no, o sea, cuando yo termine todo el procedimiento de diseño estructural, voy a saber si es o no es adecuado. Pero eso lo vamos a ver, bueno, ya de manera práctica en la unidad 2. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero, gracias. Ingeniero. Bueno, entonces ingeniero, esto es... Sí. Una pregunta. Sí. Y también vamos a ver cuando la trave se asiente en algún elemento estructural de acero, o sea, como una columna HSS o algo así, o solo lo vamos a ver con concreto. No lo vamos a ver, porque esto es asignatura de concreto reforzado y no vamos a ver nada de acero. Nada. Ok. Gracias. Sí, todo es concreto con concreto. ¿Ok? Entonces, bueno, esto que les acabo de mostrar, de esta, como dice, cuando la planta esta de tipo fraccionamiento que estructura la planta alta y después, bueno, no les dibujé la planta baja, pero después sigue la planta baja, pero considerando la transmisión de cargas. Eso es el primer avance que van a entregar. Todavía no he formado equipos, ni he puesto fechas, ni nada, pero ya deben tener en cuenta, eso lo deben entender muy bien, porque es el primer avance que van a entregar. Lo primero que se tiene que hacer, bueno, van a buscar su proyecto arquitectónico y entenderlo muy bien, cómo están distribuidos los muros y todo eso, y estructurar, ¿sí? Y es el primer avance que tiene calificación para la unidad 5. Entonces, es algo que van a llevar a la práctica. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Nada, bueno. Entonces, vamos a continuar con la parte del análisis. Una pregunta. Sí. Vamos a considerar como la separación de las viguetas como de bovedía normal de concreto pretensado, o podemos considerar igual con poliestireno. A ver, las viguetas son las pretensadas, las bovedillas no, las bovedillas son de concreto vibrocomprimido, no tienen acero, o sea, no son pretensados. Ok, puede ser de concreto, puede ser de poliestireno, es lo mismo. Ok. Cuando lleguemos a la parte de losas, entonces ya van a ver que ahorita cuando yo les pide el avance, no les voy a pedir que diseñen nada, solamente es que ubiquen los elementos, ¿sí? Y en esta primera unidad, pues tampoco van a diseñar nada, es hasta después, hasta la unidad 2. Bueno, pasamos a la parte de análisis. Eso es el análisis estructural. Ustedes ya saben acerca de esto porque ya pasaron análisis estructural y deben estar llevando ahorita análisis avanzado, ¿no? Dice, se determinan las fuerzas internas generadas en la estructura debido a las fuerzas externas que actúan sobre la misma. ¿Eso qué quiere decir? Pues que obviamente yo tengo que considerar las acciones o las fuerzas que pueden afectar a la estructura. Si no hay fuerzas que afecten a la estructura, pues no va a pasar nada. Entonces no hay fuerzas internas. Entonces esto es muy importante. Considero que esta es la parte más difícil de hacer todo el diseño estructural. Entonces, si ustedes ya pasaron análisis, quiere decir que ya pasaron la parte más difícil. Nada más les queda la parte más fácil, que es dimensionamiento y detallado. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hablar acerca del análisis estructural. A ver, voy a ver si alguien voluntariamente quiere hablar, y si no es así, pues entonces yo empezaré a señalar otra vez por medio de la lista. ¿Ok? ¿Cuáles son las fuerzas internas en una viga, por ejemplo? Si alguien activa su audio y me comenta, por favor. Profe. Yo. Sí.
¿Puedo o le dejo a mi compañera? A ver, José, tú porque tú empezaste a hablar primero. A ver, dime. Bueno, estaría las de momento flexionante y de torsión, al igual que si consideramos las fuerzas axiales y decortantes. A ver. Ajá, sí, o sea, eso estás hablando de manera general. Todas las fuerzas internas que pueden haber. ¿Sí? Pero específicamente en una viga no hay esas que dijiste. No hay todas esas que dijiste. A ver, en una viga. No es mal, ingeniero, las de flexión, la flexión y cualquier tipo de deformación, ¿no? Ajá, flexión, deflexión, falta una. Importante. Cortante, muy bien. Muy bien, Israel. Entonces, lo que tenemos es que en el análisis obtenemos las fuerzas internas. Como decía aquí Israel, si hablamos de manera particular en una viga, necesitamos ver cómo podría afectarse. ¿Ok? O sea, a esto voy, bueno, antes creo que José mencionó varias fuerzas internas que pueden haber, pero eso es de manera general, o sea, son como los tipos de esfuerzos que pueden generarse en un elemento, que pueden ser los axiales, de tensión, de compresión, los de torsión, flexión, cortante. Pero ahora, cuando nosotros hacemos análisis, vamos a analizar un elemento en particular, no vamos a analizar en general, es un elemento en particular. Entonces, por ejemplo, yo tengo una viga, ¿sí? Y puedo considerarla que está simplemente apoyada. Está simplemente apoyada y para eso entonces dice aquí en el análisis determinan fuerzas internas debidas a las fuerzas externas. Si yo tengo esta viga así, pues prácticamente en mi modelo pues es una línea nada más. Ahora, si yo considero, ya me imagino que está construida, pues debe tener una dimensión, una base, un peral que tiene sección rectangular, entonces debe tener un peso propio de esa viga. Entonces, con solamente su peso propio, pues ya hay una fuerza externa que puede generar fuerza interna. ¿Sí? En este caso propio, que es puede ver que se está asentando una losa, como vimos en el ejemplo, la losa de cualquier tipo, bovedilla armada, hervada, lo que sea, sobre la viga, sobre la trave. Además puede ser que esté construida en una planta alta y que tenga un muro, y sobre el muro también esté la losa de azotea. Todas esas cargas externas se tienen que sumar, se tienen que representar en mi viga. Entonces, esto, considerando en este caso que fuera carga distribuida, obviamente eso tiene una longitud y tiene una carga, ¿no? Considerando que esto fuera distribuido, entonces, al aplicar la carga, esto va a sufrir un efecto que, como dice acá, van a ser fuerzas internas. Entonces, ¿qué tenemos en una viga? Pues tenemos nuestro diagrama de momentos, tenemos nuestro diagrama de cortantes. Perdón. Nuestro diagrama de cortantes y también nuestra deflexión. Entonces, son esos tres fuerzas internas que se producirían en una viga. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos tres fuerzas internas son las que podrían hacer fallar a mi estructura, en este caso a mi viga. ¿Sí? Al momento de aplicarle la carga, se va a generar una flexión en mi viga. Entonces voy a tener un momento flexionante máximo que va a producir o que va a tender a que falle por flexión. Además, también se va a generar una fuerza cortante máxima, bueno, va a haber cortante en toda la longitud, pero va a alcanzar un valor máximo que va a tender a que mi viga falle por cortante. Y va a tender a deformarse toda la viga, pero en un punto va a alcanzar una deformación máxima. Entonces, esto es lo que yo tengo
de mi análisis estructural, ¿sí? Aquí ya empecé a hacer cálculos. Aquí en estructuración no calculé nada. No hice ningún cálculo, pero sí ubiqué los elementos. Entonces, si recuerdan el plano que les mostré hace un momentito, bueno, lo voy a mostrar aquí. Otra vez voy a compartirles nada más para recordarles. Por ejemplo, que yo estuviera analizando esta trave. Entonces, la puedo considerar simplemente apoyada. A ver, todavía no lo ven. Ahí está. A ver, ya tienen aquí esta trave, por ejemplo, que la estén considerando como simplemente apoyada. No sé cómo se ve esto. Bueno, esta trave que acabo de poner gruesa, analizo esta, que cargaría su peso propio, el peso de la losa de este lado, peso de la losa del otro lado. Como es la de azotea, pues no tiene muro arriba, entonces son las cargas que estarían. Al aplicar las cargas, entonces estas sufrirían esos tres efectos que son los momentos, el cortante y la deflexión. Entonces, primero lo estructuré y ubiqué dónde va a estar, y con eso mismo ya sé cuál es lo que va a cargar. Ahora voy a la etapa 2, es análisis, que ahora sí voy a hacer cálculos. Entonces, determinar las fuerzas internas generadas por las fuerzas externas. Eso es lo que ustedes han estado haciendo en estática, mecánica, materiales, análisis estructural. ¿Sí? Creo que normalmente llega el maestro, les pone un modelo como este, y, o sea, con las cargas, y ustedes tienen que calcular las fuerzas internas, deformaciones, todo. ¿Qué sucede aquí? En este curso, pues yo no les voy a dar esto, ustedes tienen que sacarlo. ¿Y cómo? Pues como acabamos de ver ahorita, estructuro y después empiezo a hacer el análisis de los elementos que yo mismo acabo de colocar. Entonces voy a hacer esto y voy a resolverlo. ¿Sí? Repito, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy a hablar ahorita para continuar con las etapas, para entender el procedimiento, y después regreso a la parte de análisis para ahondar un poco más. Entonces, ¿qué sucede? Yo resuelvo esto, y ahora, ¿qué tengo que hacer? Pasar a la etapa de dimensionamiento. ¿Qué se hace en el dimensionamiento? Se obtienen las propiedades geométricas de los elementos estructurales basados en el reglamento oficial vigente. O sea, lo que voy a hacer aquí es evitar que falle esa viga. Estas fuerzas internas, repito, es lo que va a tender a hacer fallar a mi viga. Va a hacerla fallar por flexión, va a hacerla fallar por deflexión y va a hacerla fallar por cortante. ¿Sí? Ahora, paso a la etapa de dimensionamiento. Estos valores máximos me van a servir para dimensionar. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, esta me está diciendo que va a tender a fallar por flexión. Voy a agarrar el momento flexionante más grande y voy a seguir un procedimiento de diseño por flexión basado en el reglamento para obtener las dimensiones y cantidad de acero necesarias, hablando de concreto reforzado, para que no falle por flexión. Ya hice esto, ahora, ¿qué tengo acá? Que puede fallar por cortante. Entonces voy a agarrar mi cortante más grande de toda la viga y voy a seguir un diseño por cortante basado en el reglamento y voy a obtener la base peralte y cantidad de acero que evite la falla por cortante. Y aquí también la deflexión puede hacer que falle. Entonces aquí voy a agarrar la deflexión más grande y voy a continuar con un procedimiento de reglamento oficial para obtener la rigidez necesaria para evitar esa deflexión. ¿Sí? Si recuerdan ustedes, en la clase anterior les decía, el objetivo de hacer el diseño estructural es garantizar la seguridad con un comportamiento adecuado. Y la seguridad está basada en la resistencia y el comportamiento adecuado, que pueden ser las deformaciones, agrietamientos, vibraciones. Entonces, si yo logro hacer un diseño que resista la flexión y el cortante, entonces ya estoy garantizando la seguridad, proporcionando seguridad. Y si además me brinda rigidez
suficiente para que no se deforme tanto, entonces estoy garantizando el comportamiento adecuado. Mi viga va a quedar completamente horizontal, sin deformaciones visibles ni que afecten el comportamiento de la estructura. Y ya hice un diseño adecuado, ¿sí? Ese es el dimensionamiento. Entonces voy a seguir procedimientos para cada uno de estos. ¿Y qué me va a dar eso? Un solo elemento, no son... Y que la voy a plasmar en el detalle, en el detallado. Si se determina, se comunica al constructor cómo se debe de construir la estructura mediante planos y especificaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que finalmente voy a obtener un elemento, aquí estoy pintando de verde, donde me diga cuánto vale esto, que es la base, cuando me diga cuánto vale esto, que es la altura, que yo sepa cuántas varillas le voy a poner abajo, cuántas varillas le voy a poner arriba, ¿sí? Y cuántos sí de mis estribos. Bueno, está muy feo esto, sí, porque estoy con el mouse, pero bueno, esto prácticamente es lo que voy a detallar, ¿sí? Entonces, voy a buscarles un plano para que yo les muestre los detalles, para que tengan más idea. Pero bueno, en la parte de detallado es la parte, como dice, que vamos a comunicar cómo se debe de construir. ¿Eso qué quiere decir? Que no es menos importante, sino todo lo contrario. Sigue siendo tan importante como la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. ¿Sí? Voy a detallar para que yo sepa cómo se debe de construir. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, bueno, ahorita les voy a mostrar. Les voy a compartir ahorita otra vez el AutoCAD para que les muestre un detalle. Ya que hice todo esto, me está cargando. Finales, ¿sí? Sí, ya, ok. El detallado No se puede. que decía corresponde a la parte. No se ve. No se ve, ingeniero. Todavía no lo veo. No se ve. Sí se ve, pero está lento. Sí se ve, sí se ve. No, pues sí se ve. Solo que está profe. Sí se ve. Se ve. La casa igual que se diseñó, estructuré, todo, puse la trave, por ejemplo aquí la trave 2, TR2. Entonces aquí tengo el detalle de la trave TR2, tengo aquí 15 base, 40 de peralte, 2 varillas de media arriba, 4 varillas de media abajo. El cómo se ponen las varillas es importante, no es nada más decir 4 y pongan separadas, no es posible. Cuando veamos el diseño vamos a ver por qué. Y aquí tengo los estribos, de qué diámetro, a qué separación, la resistencia al concreto que deben usar y el recubrimiento que debe tener esta trave. ¿Sí? Entonces, así pues no, todos los elementos estructurales que diseño pues, están aquí, hasta mis detalles de castillos, de cadenas, de cerramientos, de traves, de columnas, por aquí donde está, de losas, ¿sí? De todo esto, pues tengo que hacerlo detalle. Esta es la parte, cuando estoy mostrando así, en global, esta es la parte final, el detallado. ¿Sí? Entonces, a veces dicen ustedes, o espero no ustedes, en los semestres anteriores siempre hay alguien que dice, solo por mi detalle me reprobó. No soy arquitecto, no estoy estudiando arquitectura. No sé si alguien de ustedes nota aquí algo de arquitectura, pero yo no. Yo aquí estoy, todo lo que tengo son mis planos estructurales, ni siquiera son plantas arquitectónicas, son plantas estructurales. Aquí no se llaman plantas estructurales, se llama planta de cimentación estructural planta baja, cubierta planta baja, estructural planta alta, cubierta planta alta, ¿sí? Tengo mis detalles de losa, vigueta y
bovedilla, tengo mi detalle de cimentación, tengo mis detalles de conexiones, tengo mi detalle con zapatas, tengo todas mis secciones de traves, columnas y todo lo demás. Entonces, yo aquí no tengo nada arquitectónico, ¿sí? Es un trabajo de cálculo estructural y tengo que entregar y hacer los detalles bien, no hacer los detalles que no se entiendan, ¿sí? Entonces, obviamente a la hora de un examen, pues una tarea no lo van a hacer de computadora, pero a mano y que se entienda. O sea, se puede hacer porque siempre hay 2 que 3 que lo hacen todo mal y son los que se quejan. Entonces, si los otros 30 lo pueden hacer, porque esos 2 no. Entonces, esto es lo que vamos a entregar en la etapa de detallado. Entonces, como pueden ver, pues no es algo que no sea importante. Aquí vamos a determinar. ¿Por qué es importante? Y que igual que muchos se quejan. Por ejemplo, esto tengo aquí 4 de media y 2 de media. Okay. Esto es como debería de ser. Pero entonces, ¿alguien de ustedes hace esto así? Igual se quejan, solo porque puse 4 arriba y 2 abajo. Si todo lo que hice en estructuración, en el análisis, el dimensionamiento, todos mis cálculos perfectos, solamente al momento de detallar me salió mal. ¿Qué es lo que van a construir? ¿Lo que hicimos en el dimensionamiento o esto que le estoy entregando al constructor? Esto es lo que le entrego al constructor. Entonces, él va a decir, bueno, aquí me dijeron que yo ponga 4 arriba y todo lo que voy a hacer. Y eso, pues, no garantiza la seguridad, ¿sí? Hay la probabilidad de que falle, porque no tiene la cantidad de acero que debe tener abajo. Que tenga más arriba, a lo mejor no sirve de nada. Y eso, pues, a lo mejor entienden ya en la unidad 2. Pero entonces, la posición del acero es importante, ¿sí? No es nada más poner por poner. Bueno, todavía no hemos entrado a hablar del concreto reforzado, pero concreto reforzado es que va a ser reforzado cuando se coloque el acero en la parte donde el concreto no trabaja. Entonces, si yo coloco en cualquier parte el acero y pienso que eso es reforzarlo, desde ahí ya estoy mal, ¿sí? Y es lo común a veces cuando una persona, un particular, contrata una albañil y ponen acero, a lo mejor hasta acero en las caras, acero en las caras le pusieron. Entonces, a lo mejor el albañil hizo esto, ¿no? Entonces, me habla la persona y me dice, pues, contraté al albañil y me hizo esto, pero pues ahora te voy a contratar a ti para que me pongas el techo, la losa que va encima y después una recámara además y no sé qué. Y digo, bueno, no sé si esto sea suficiente. Y me va a decir, bueno, no va a tener su detalle porque los albañiles no le entregan los detalles, pero la persona lo tiene en la mente y dice, no, sí, es que esa tabla seguramente se resiste un montón porque mi albañil le puso acero por todos lados. Entonces, la persona no sabe, pero entonces ponerle acero por todos lados no sirve de nada. Ponerle acero donde el concreto no trabaja es donde sirve. En este caso en particular, aquí abajo es donde necesitaba el acero. Ponérselo aquí arriba no sirvió de nada. Esta trave se debería de tirar si ya está construida y construir una adecuadamente. ¿Ok? Entonces, con esto le damos al constructor nuestra respuesta de todo el proceso de diseño. Y por eso no es menos importante comparada con las demás. ¿Ok? Entonces, esto es lo que obtenemos del diseño estructural, o sea, hacer todo este procedimiento, pero todo es importante, repito. En mi estructuración de toda una casa, en alguna parte no puse un cerramiento, una trave, pues está mal, ahí es el punto débil donde va a tender a fallar, ¿sí? Si solo por una, pues sí, imagínense, repito, ustedes ya son profesionales, ingenieros. Entonces, les dan para una casa, construir una casa, y no les ponen una trave, no le ponen un cerramiento, pues obviamente ahí va a tender a fallar. Y eso
La persona que les contrate no les va a aplaudir porque nada más un pedacito de la casa falló. No, al contrario, la casa no tiene que fallar, y no solo la casa, un edificio, lo que sea, nada, ¿sí? Después aquí determinamos las cargas que afectan a la estructura. Primero, las fuerzas internas. Si yo no calculo bien las fuerzas internas o no las represento bien en mi estructura, todo lo que yo haga, este valor del momento va a estar mal, porque desde aquí, desde este valor, aquí le doy una W, desde este valor de carga está mal porque lo hice mal, obviamente esto va a estar mal. Y si yo tomo este valor para seguir en el dimensionamiento, pues obviamente lo que yo obtenga es basura. Y si lo que yo obtenga la acabo de detallar y después lo van a construir, pues probablemente falle. Entonces, ningún error aquí, ¿sí? Sí, puedo calcular esto, pero no sé hacer mis diagramas de momentos y de cortantes y de esto, y me salen mal, pues obviamente, aunque esto esté bien, aquí voy a tener el valor mal, y lo mismo, esto va a estar mal y esto mal, y obviamente lo lleva a la falla. Okay. Hago todo el análisis bien, tengo bien mi momento, tengo bien mi deflexión, bien mi cortante, entro a la etapa de dimensionamiento y mi procedimiento está mal, no entendí cómo se hacía, no entendí de límites, de máximos, de mínimos, de ductilidad, de fragilidad, de todo eso, y eso está mal. Entonces, aunque esto esté bien, esto está mal, me va a llevar a la falla. Entonces, aquí no debe de haber ningún error tampoco. Y después de esto, bueno, paso al detallado. Todo esto lo hice bien, matemáticamente, soy un genio matemático, pero llego a la parte detallada. Y un error de dedo, en lugar de escribir 3/4, escribir 3/8. Ya cambiaste el diámetro de la varilla, por lo tanto lo que van a construir es otra cosa a lo que realmente, pues si como genio matemático habías calculado y dijiste que construyan otra cosa al poner diferentes varillas o al colocarlas arriba cuando iban abajo o colocarlas abajo cuando iban arriba. Entonces aquí lo echaste a perder todo, por lo tanto está mal. Entonces, en todo este proceso de diseño estructural, a ver, Samuel, conecta tu audio, por favor. Sí, profe. A ver, ya les expliqué todo eso del proceso estructural. ¿Se permite algún error en todo este proceso de diseño estructural? No, profe, no se permite ninguno. ¿Por qué no se permite? La razón es porque, como usted estaba comentando, o sea, cada uno de los puntos que estamos viendo tienen su porqué. Entonces, si en algún momento nosotros cometemos algún error o no tomamos en cuenta o variamos en algún aspecto, puede provocar, o sea, un fallo en lo que viene siendo la estructura o la casa en este caso. Ok. ¿Y eso qué tiene como consecuencia? Que puede, pues si produce algún fallo, puede que se caiga o no sé, alguna deformación. El caso es que va a fallar la obra que estamos haciendo. Ok, pero ¿qué es lo grave que puede pasar? Ok, acuérdense que ¿por qué hacemos diseño estructural? Para garantizar la seguridad de los usuarios. Entonces, algún error en cualquier punto lo que genera es que ponemos en riesgo la seguridad de los usuarios. O sea, como tú dices, puede fallar la estructura, puede colapsar, puede lo que sea. Y principalmente lo más grave es que ponemos en riesgo la vida de las personas, ¿sí? O sea, si ese edificio está en uso, repito, hablo de casa porque es el proyecto que van a hacer, pero es cualquier edificio, de oficinas, de un nivel, de 2 niveles, de 100 niveles, siempre va a ser lo mismo. Entonces, la seguridad de los usuarios, si algo llega a colapsar, ponemos en riesgo la vida de las personas. Entonces, no se permite ningún error en todo el procedimiento. Ok, gracias, Samuel. Noel. Presente, profe. Presente, profe. Gracias. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Samuel? Así es, profe. Sí, ok. Entonces, si yo te pongo un examen y tienes algún error en cualquier parte del proceso, ¿cuánto crees que debe ser tu calificación?
Pues no debería de ser aprobatoria porque tiene error. Ok, muy bien, gracias, Noel. A ver, Marvin. Mande. Marvin, lo mismo, si tienes algún error en cualquier parte del proceso, en tu examen, en una tarea, ¿cuánto debe ser tu calificación? Reprobatoria. Muy bien, no muchas se gracias. aceptan errores. Así es, muchas gracias. A ver, Mayra. Mayra, lo mismo. ¿Cuánto crees que debería ser tu calificación? No aprobatoria. No aprobatoria. Muy bien, muchas gracias, Mayra. Entonces, espero que así como ahorita están conscientes de este trabajo que nos corresponde cuando hacemos un cálculo estructural, que cuando ustedes vean una calificación, quien se lo saque de esa manera reprobatoria, pues no estén, o sea, sean conscientes, ¿no? Porque pues no hay reclamos realmente, ¿no? O sea, pueden decirme, maestro, solo por esto, entonces, el procedimiento, o sea, procedimiento, para empezar, no te voy a poner puntos por el análisis, porque análisis ya te lo calificaron y ya pasaste análisis. Entonces ya le demostraste a otro maestro que sí aprendiste análisis y te pasó. Entonces yo no te voy a evaluar, al contrario, si te sale mal el análisis, o sea, te debería de retroceder a un curso porque no deberías estar en ese, ¿sí? Entonces yo doy por hecho de que sabes hacer el análisis, entonces no te voy a dar puntos por hacer análisis estructural. Dimensionamiento, son procesos matemáticos, son procesos que hay que seguir, son pasos que hay que seguir. Entonces, en clase presencial tienen su formulario y ahorita en clase así en línea, pues esperaría que nada más puedan sacar su formulario, pero pues es mucho más fácil de que hagan cambio y que vean ejercicios y eso, pero bueno, trataré que no sea así. Pero todavía sí, en procedimientos sacan su formulario, no se aprenden las fórmulas. Entonces, ¿qué punto les voy a dar? Si la parte que se evalúa es la parte profesional, es la parte de ingeniería, es la parte de criterio, de tomar decisiones. Entonces, no valores numéricos, sino todo el procedimiento en total que va a llevar a una respuesta de lo que se debe de construir, garantizando la seguridad. Pues espero que ustedes ya tengan desde ahorita, por 3 dijeron de 37, como que les pregunté, que están conscientes de que no se permite ningún error en eso, ¿sí? Y que tienen, bueno, si sale algo mal, obviamente su resultado va a estar mal, ¿sí? Y normalmente lo que yo hago, tanto en tareas como en exámenes, que es lo que vale puntos, que es con lo que se califica, por unidad, es revisar primero el detalle. Si desde el detalle ya tienen algo mal, 0 de calificación y no sigo revisando nada. No tiene ningún caso revisarlo. ¿Por qué? Porque yo ya sé que el detalle está mal, lo que van a construir va a fallar, por lo tanto, es 0, ¿sí? Si su detalle veo que está bien, que es lo que, bueno, a mí me dio, que es lo que correspondería, entonces reviso todo su procedimiento anterior. ¿Para qué? Para que no me vaya a hacer de que llegaron al mismo resultado, nada más por suerte. A veces hiciste esto todo mal y quién sabe cómo llegaste a esa misma sección que es la que debería de dar. Pero entonces tampoco me demostraste que sabes hacer el diseño, porque no nada más es que me muestres un detalle que esté igualito al mío, sino que me muestres cómo llegaste adecuadamente a ese detalle. Entonces, después reviso todo lo anterior, que es el dimensionamiento y análisis. Todo lo anterior, ¿ok? Entonces, como acabamos de quedar, es que no se permiten errores. ¿Por qué? Porque ponemos en riesgo la vida de las personas.
personas. Entonces, de ningún tipo. Me va a decir, maestro, pero yo estoy estudiando. Pues sí, estudiando de manera profesional y eso ya lo debes de tener en mente. Pero debe darnos otra oportunidad. Pues la tienen para presentar primera oportunidad, no la pasan, se van a segundas y tienen esa oportunidad. Si no la pasan, todavía tienen más oportunidades. Tampoco quiere decir que no van a ser ingenieros. Pueden llevar su curso de repetición, donde tienen otras 2 oportunidades y después su curso especial. ¿Sí? Y espero que aprueben por aprender y no por que les pase. Entonces, bueno, esto es el diseño estructural, englobar todo esto paso a paso, pero con el resultado final de tener un edificio que se construya y no tienda a fallar de ninguna manera, o sea, ni de comportamiento ni de resistencia. ¿Ok? Entonces, acuérdense que la falla no es nada más cuando el edificio ya se colapsa. Eso sería lo más dramático que pudiera haber, porque obviamente se pone más en riesgo la vida de las personas. Pero nuestra falla es desde que nuestros elementos tienen un comportamiento que no permite su buen funcionamiento. O sea, que tenga grandes deformaciones. Les decía que empieza a vibrar, que tenga ya agrietamientos. Entonces, eso también se dice que la estructura ya falló. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Nadie? You are now unmuted. A ver, sí, dime. Dime, Luis. El reglamento, el reglamento nos da condiciones que se deben de cumplir en nuestros diseños. En el caso de concreto no reforzado, nos da límites de acero. Tenemos un límite máximo que le podemos poner, límite mínimo que le podemos poner, una cantidad mínima, una cantidad máxima. Entonces, nos vamos a basar en lo que dice el reglamento para poder tener un elemento seguro. Y esto yo les ese ejemplo una viga, pero pues en una columna, o sea, el procedimiento es el mismo, más no los diseños son los mismos. O sea, tengo que seguir las etapas del diseño estructural, pero no van a ser las mismas fórmulas, porque no, una columna no va a fallar de la misma manera como fallaría una viga. Ya no hay momento, a lo mejor, ya no hay cortante. Si es carga axial, pues solamente puede ser tensión, compresión. Entonces, en mi dimensionamiento apegado a mi reglamento me va a decir qué fórmulas utilizar para diseñar ya sea tensión, ya sea compresión, de acuerdo a lo que esté en mi columna. Entonces, nos vamos a pegar al reglamento y él nos va a dar límites máximos y mínimos. Y obviamente, bueno, ya, les repito, ya cuando veamos la unidad 2 que apliquemos todo esto, pues ya van a ver realmente cómo se aplica, ¿no? Cómo vamos a aplicar todo el reglamento. Si vamos a leer un reglamento, o sea, si ustedes agarran un reglamento, no les va a decir paso a paso, o sea, paso 1, haz esto, paso 2, haz esto, paso 3, haz esto. El reglamento únicamente te dice, el momento resistente de una viga simplemente armada se calcula con esta fórmula. MR es igual a esto. Y obviamente te dice que es cada uno. MR es momento resistente, F'C es bloque equivalente de esfuerzos a compresión, la QS es índice de refuerzo, ρ es porcentaje de acero. Entonces te va a decir eso nada más. Y te va a decir, bueno, para Q, para el índice de refuerzo, está esta fórmula, para ρ está esta fórmula y ya. No te va a decir, eso lo vas a usar de tal manera. No lo vas a encontrar en el reglamento. Entonces, a veces dicen que los reglamentos son un poco confusos e interpretarlos, pues, es un poco complejo, ¿no? Porque les repito, no es que vayan a un reglamento y él nos va a dar todos los pasos para poder llegar a nuestra viga, ya que vamos a construir. No, es interpretarlo y usarlo de acuerdo a nuestros conocimientos, que entra todo desde el análisis estructural para garantizar la seguridad. ¿Alguna otra duda? You are now muted.
Nadie, ya nada. Si es así, bueno, les decía que vamos a regresar al análisis estructural y hablar más sobre este, pero lo vamos a hacer en la siguiente clase, ¿sí? Lo vamos a hacer, el jueves tenemos clase en 1 hora, en ese día lo vamos a hacer y vamos a continuar. Ahorita vamos a dejar hasta aquí. Espero que reflexionen sobre esto, que lo estudien, que lo mediten y que practiquen análisis estructural. Bueno, ya les dejé su tarea, su evaluación diagnóstica más bien, para que lo resuelvan. ¿Ok? Entonces, si nadie más tiene duda o comentario, sería todo por el día de hoy y nos conectamos el próximo jueves. Nada, bueno, entonces nos vemos, bueno, nos conectamos el próximo jueves. Voy a dar por terminada la sesión. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Saludos, ingeniero. Buenas tardes. Saludos, ingeniero. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes, ingeniero. Bueno, buenas tardes. Bueno.